Este programa llega a ti gracias al apoyo financiero de los miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura Blaze que están alrededor del mundo. Tú también puedes ser parte de nuestra iglesia desde cualquier ciudad, país o continente. Si deseas más información, escanea este código QR. Hola y bienvenidos una vez más al podcast de hoy. Soy Rafael Lemes, el pastor y maestro de Iglesia Palabra Pura, y te doy la bienvenida al programa de hoy. Y vamos a continuar hablando sobre finanzas. Señoras y señores, hemos venido hablando por una muy buena cantidad de tiempo, y mientras ustedes sigan enviando preguntas, las vamos a seguir teniendo este programa y contestando a todas las inquietudes que ustedes tengan. Y yo espero que estén tomando ventaja de ello. Obviamente tengo cierta cantidad de tiempo. Estos programas no duran horas, son básicamente media hora que tenemos para contestar la mayor cantidad de preguntas posible. Trato de contestarla a la mayor rapidez que pueda para coger la mayor cantidad de preguntas posible en cada programa, pero el tiempo vuela. Entonces vayamos ahí y sigamos adelante aprendiendo sobre todo esto. La siguiente pregunta que quiero contestar es esta. Tengo una deuda con el banco por el crédito hipotecario de mi casa, pero también quiero estudiar una carrera profesional para mejorar mis ingresos y así poder pagar la deuda en el menor tiempo posible. ¿Qué debo hacer? Lo que tienes que hacer es lo que tú acabas de decir. Me parece muy bien. Tú tienes una hipoteca, pero tienes la posibilidad de trabajar, obviamente, asumo que trabajas, pero también de estudiar para poder tener mayor conocimiento, tener otros diplomas y que puedas ascender en la compañía, en el trabajo que tú tienes, o poder tener un trabajo mucho mejor y tener mayores ingresos y pagar la hipoteca antes. Me parece una muy buena idea. Manos a la obra, toma acción. A lo mejor has tardado mucho en tomar esa decisión y deberías hacerlo, pero ya. Entonces es una muy buena decisión la que estás tomando, no le veo problema ninguno, me parece bien. Ahora, déjame decirte simplemente esta precaución. Tienes que hacerlo de tal manera que que los estudios, porque hay veces, dependiendo del tipo de trabajo que ya tengas actualmente y ahora empieces a estudiar muchas veces para estudiar una vez que ya tienes trabajo, son ese tipo de carreras que se estudian por la noche y los fines de semana y ese tipo de cosas. Entonces tienes que tener cuidado de que el peso no sea tal de que afecte tu trabajo para que no tengas problemas en el trabajo, porque ese trabajo es el que te garantiza tu forma de vivir y pagar la hipoteca y todas las cosas de tu vida. Entonces tienes que tener mucha sabiduría de que si vas a trabajar 8 o 9 horas al día, la cantidad de horas que trabajes, y después tienes que ir a estudiar una carrera profesional, el peso es bastante grande y los días son largos y las semanas son largas y los meses son bastante más largos. Entonces tienes que tener cuidado de no ponerte demasiado peso, de que empiece a afectarte en tu productividad durante el día y afecte tu trabajo, porque entonces en vez de ser algo positivo puede que sea negativo. ¿Ok? Entonces, estas cosas son cosas que hay que pensar, porque conozco gente que lo ha hecho, pero piensan de que porque la primera semana lo hicieron bien y no tuvieron problema, 6 meses después están agotados, no aguantan más, están perdiendo el dormir, no están siendo productivos en el trabajo, le están poniendo faltas en el trabajo por la falta de producción y los errores que están cometiendo, y eso es por la falta de dormir, la presión, porque tienen que hacer trabajos, reportes o lo que sea en el colegio para seguir haciendo la carrera, y todo eso es bueno, pero está mal estructurado. Entonces, siempre y cuando lo estructures bien y lo hagas con cabeza y sabiduría y lo hagas con calma. ¿Por qué? Porque obviamente si ya basado en la situación o leyendo entre líneas de tu pregunta, ya no tienes 18 años o 20 años, pienso que ya tienes a lo mejor 20 y pico largos, 30 años que ya tienes un trabajo, sino simplemente ahora quieres mejorarlo estudiando otra carrera o mejorando la carrera que ya tienes. Entonces,
Me parece muy viable, me parece muy bien, simplemente hay que tener sabiduría en cómo estructurarlo para que no te agotes y no dejes de ser productivo tanto en el trabajo del día como en tus estudios que estés haciendo. Es simplemente tener un poco de sabiduría. Muy bien, contestada esa pregunta. Vayamos a la siguiente. Vayamos aquí. La pregunta es, ¿cómo crecen los ingresos? Bueno, déjame decirte que los ingresos no es su... Mejor no lo digo, iba a ser un poquito sarcástico lo que iba a decir. Mejor no lo digo. ¿Cómo crecen los ingresos? Pues mira, la pregunta que acabo de contestar, esa persona quería incrementar sus ingresos para poder pagar su hipoteca antes, en el menor tiempo posible, y está estudiando para poder conseguir un trabajo mejor o que pueda ascender en la compañía en la que está o lo que sea. Entonces, ¿cómo crecen los ingresos? Pues ponte a trabajar, hombre. ¿Cómo vas a incrementar? De alguna manera tienen que incrementar, o tienes que estudiar para que puedas coger una posición mejor en la compañía, o tienes que tener otro trabajo. Algo tienes que hacer. Entonces, de la única manera como puedes incrementar es, a menos de que tú quieras decirle a tu jefe, jefecito, mira, yo quiero incrementar mi ingreso, pero no quiero trabajar más de lo que estoy trabajando, ni quiero más responsabilidades. ¿Qué piensas tú? Probablemente el jefe te va a dar una patadita en el trasero y te va a sacar fuera de su oficina. Entonces, lo que tienes que hacer es, ponte a pensar, ¿qué quiero incrementar mis ingresos, maravilloso. ¿Tienes tiempo para tener otro trabajo? Si estás trabajando tiempo completo va a ser difícil. Y vuelvo al punto anterior, esta persona que quería trabajar, tú puedes decir, bueno, me puedo conseguir otro trabajo de noche, pero si el trabajo de noche no te va a agotar y entonces no va a ser efectivo ni uno ni en otro, a lo mejor esos ingresos nunca los vas a ver de una manera positiva porque vas a tener problemas en un trabajo o en el otro eventualmente. Entonces es cuestión de que, hey, tengo que estudiar para mejorar las posibilidades de incremento, de ascenso en la posición de responsabilidad. Generalmente el incremento financiero siempre va relacionado con la responsabilidad que tomas. Hay gente, tristemente, que no le gusta la responsabilidad, simplemente quieren trabajar y simplemente dame mi sueldito y no me importa tener responsabilidad ninguna. Bueno, pues es muy limitado hasta dónde puedes llegar. Pero si eres una persona que eres proactiva, que dices, no, a mí yo quiero tener responsabilidad porque yo quiero incrementar, quiero tener un futuro y quiero seguir ascendiendo, pues entonces, hey, es cuestión de tomar acción, de hablar con tu jefe y decirle, hey, yo estoy dispuesto a lo que sea. Si hay que estudiar, yo voy a estudiar. Si tengo que más responsabilidad, más responsabilidad. Si tengo que trabajar más, yo lo voy a hacer. Es buscar las maneras y las formas de poder llegar a donde tú quieres llegar. Pero no es cuestión de estar sentado diciendo, hey, pastor, dime cómo incrementar mis ingresos. Es tiempo de poner manos a la obra y actuar. Siguiente. ¿Cuánto me voy a pagar a mí mismo en mi propio emprendimiento? Estas preguntas tan geniales. ¿Cuánto me voy a pagar? Bueno, es que me dan risa nada más pensar. Es que cuando leo este tipo de preguntas, no sé, algo sarcástico se me viene a la mente, pero prefiero, no estoy mordiéndome la lengua para no sacar cosas sarcásticas. ¿Cuánto te quieres pagar? Pues ¿cuánto puedes pagarte? Si el emprendimiento está empezando, si el negocio está empezando, probablemente nada hasta que no tengas ganancias y muchas veces tardas un tiempo en llegar ahí. Entonces, ¿cuánto me puedo pagar a mí mismo en mi propio emprendimiento? Bueno, depende de las ganancias que tengas y tienes que tener un poquito de sentido común. No te puedes, si las ganancias son 100, no te puedes pagar 80, porque entonces ¿cómo vas a pagar las cuentas y cómo vas a comprar inventario y cómo vas a invertir para que el negocio crezca y todo ese tipo de cosas? Entonces tienes que tener un presupuesto, tienes que tener un plan de acción, tienes que tener un plan de negocios, tienes que tener todo eso hecho con proyecciones, tienes que tener todas estas cosas ya estructuradas antes de empezar para que tú tengas una idea en cuánto tiempo tú te puedas pagar algo. Y ese cuánto tú te puedas pagar depende directamente, completamente de cómo el negocio va reaccionando en el mercado. Entonces, la respuesta es, ¿quién sabe?
Tú lo sabrás cuando empieces el emprendimiento y todo eso depende de lo que tú quieras hacer. Es preferible, desde mi punto de vista, en el momento que te puedas pagar. Si tú lo que quieres hacer es incrementar y que el negocio salga adelante, que tenga éxito y que puedas invertir en inventario, puedas invertir en producto para que puedas vender más y puedas hacer una cantidad de cosas, lo importante es pagarte tú lo mínimo que te puedas pagar para que la mayoría del dinero se quede en la compañía, para que lo inviertas en la compañía, para que la compañía crezca. El error que muchas veces la gente hace es, bueno, por medio de la compañía voy a comprar el auto y por medio de la compañía yo voy a tener este maravilloso salario y por medio de la compañía voy a ir a almorzar todos los días, y entonces se gastan todo el dinero que entra a la compañía en todos estos gastos que deberían ser de ellos, no de la compañía, y por eso la compañía nunca surge, nunca sale adelante, sino simplemente después de 5, 6, 8, 10 años están exactamente igual. Entonces, hay que ser un poquito inteligente, tener sabiduría en todo esto y decir, bueno, ¿cuál es mi proyección? ¿Cuál es el plan de acción? ¿Cuál es el plan de negocio que he establecido? ¿Qué es lo que el mercado demanda de mi negocio y hasta qué crecimiento puedo tener? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y basado en todo eso, pues tú puedes determinar, bueno, los primeros 6 meses no puedo tener nada. Probablemente después de 6 meses... puedo tener simplemente algún tipo de distribución, algo, simplemente una recompensa para decir, bueno, estoy produciendo algo. Pero eso lo va a determinar el emprendimiento o la compañía o el negocio que estés haciendo. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Sigamos adelante. Dice, ¿cuál es la mejor manera de acelerar el pago de mis deudas de tarjeta de crédito? Bueno, esta pregunta la puedo tomar de diferentes ángulos. A ver, la pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de acelerar el pago de mis deudas? Bueno, si tú tienes recursos, vayamos aquí porque lo tengo que tomar de 2 diferentes ángulos. Vayamos primero, si tienes recursos. Si tienes recursos, no te esperes. Yo que tú lo pagaría semanalmente. Yo semanalmente hago pago, yo semanalmente las pongo en cero. Pero pienso que ese no es el punto que tú estás tratando de establecer, porque si tienes el dinero, ¿por qué no las pagas de una vez? Entonces pienso que ese no es el punto. El punto es... estoy haciendo los pagos, pero ¿cómo generar más ingresos, pienso yo? ¿Qué podría hacer para poder acelerar los pagos? O para poder pagar más para eliminarlas antes. Pienso que por ahí más va la pregunta. Entonces, lo que tienes que hacer es ser inteligente. ¿Y cómo? Ahora, piense, el problema está aquí, señoras y señores. El bendito problema está que la gente no está dispuesta al sacrificio. Es ahí el problema. Se meten en los problemas. Cuando se dan cuenta que es un problema, la forma de salir de ello ahora viene con el sacrificio. Pero la gente no está dispuesta al sacrificio. Quieren seguir sosteniendo el mismo nivel de vida sin el sacrificio, pero quieren salir de las deudas. Entonces eso no computa, no cuadra, no es coherente. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Para hacer esto, tú necesitas tener mayor cantidad de dinero para poderlo pagar antes. Y para eso, algo tiene que dejar de existir. ¿Qué es? Vuelvo al punto que dije antes. Si tienes Netflix, lo quitas, lo cancelas. Suscripción cancelada. Si tienes, no sé, hay personas que tienen HBO y tienen diferentes suscripciones de Disney y tienen de fútbol y de deportes y de películas y de todo ese rollo. Es cuestión de quitarte, es cuestión de ver qué es lo que tú estás dispuesto a sacrificar. ¿Qué es lo que estás dispuesto o lo que tienes que sacrificar para eliminarte esas deudas de una vez? Ahora, otra cosa que tienes que hacer, porque por mucha gente se le va mucho dinero de una manera boba. ¿Y por qué lo digo boba? Porque son monedas, son cantidades pequeñas. Por ejemplo, me compro un helado en la calle, o me compro un croissant, o me tomo un café,
o un pastelito. Y tú dices, bueno, el café, el croissant y esto no es nada. Es $1, son 100 pesos, son lo que es la moneda donde tú vivas. Son cantidades pequeñas. Pero el problema es que cuando tú haces eso 2, 3, 4 veces a la semana, cuando tú unes todo eso al mes, a lo mejor te dan $20 más, 20 euros más, 100,000 pesos más, la moneda que sea. Y eso es dinero que tú podrías estar utilizando para las tarjetas de crédito. Entonces, lo que tú tienes que hacer es pensar, ¿qué es lo que yo tengo que sacrificar? Puedo sacrificar la televisión, puedo sacrificar la internet, puedo sacrificar las suscripciones, puedo sacrificar salidas fuera, puedo sacrificar el cine, el comer, el almorzar fuera, el ir a cenar. Entonces tú tienes que hacer todos estos sacrificios para que tengas todo este exceso que se te estaba yendo de una forma boba, por así decirlo, y utilizarlo para las tarjetas de crédito y salir de deuda lo más rápido posible. Pero una vez más, les cuento, y aquí es cuando en las clases que nosotros enseñamos, 3 veces al año, las que vengo promocionando todo el tiempo para que la gente las tome, aquí es donde generalmente perdemos a la gente. ¿Y por qué las perdemos? Porque la gente no está dispuesta al sacrificio. Les encanta vivir por encima de sus capacidades, por eso están endeudados. Pero a la hora que les decimos, hey, para eliminar eso, ahora tienes que sacrificar esto y esto y esto y esto y eliminar esto y vivir básicamente, respira y vive nada más hasta que pagues todo esto. La gente no está dispuesta a esto. ¿Por qué? Porque se ha acostumbrado a vivir una vida en exceso por encima de lo que están dispuestos a pagar y ahora le estamos quitando todas estas cosas y la gente empieza a ser como un niño de 5 años que se tira al piso a patalear y decir, no, yo no quiero hacer eso. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Porque lo primero que tú tienes que hacer es entrenarte a tener dominio propio y disciplina. Y de la mejor manera como lo puedes hacer es empezar a cortar gastos innecesarios y costos innecesarios de tu vida para que tengas el exceso y puedas pagar las tarjetas de crédito. Entonces, esa es la mejor manera como incrementar los ingresos o cómo incrementar para pagar las tarjetas de crédito a la mayor brevedad posible. Muy bien, vayamos adelante. Siguiente pregunta dice, ¿debo usar mis ahorros para pagar deudas o empezar un fondo de emergencias? Muy buena pregunta. ¿Debo usar mis ahorros para pagar deudas o empezar un fondo de emergencias? Bueno, vayamos aquí. Yo pienso que ni una ni la otra. A ver, esta pregunta es buena, pero tenemos que tomarla de diferentes maneras. ¿Debo usar mis ahorros para pagar deudas y empezar un fondo de emergencias? Bueno, yo te diría, claro, todo depende de la cantidad de ahorros que tengas. Claro, estas son las cosas que, claro, las preguntas son tan generales que uno se queda, bueno, sí, no, bueno, sí, y uno empieza a mirar todos los ángulos. Entonces, todo depende la cantidad de deudas que tengas y todo depende de la cantidad de ahorros que tengas. Ahora, en que empieces a crear un fondo de emergencias es un absolutamente sí. Pero digamos que esos ahorros en estos momentos pueden ser tu fondo de emergencia. Entonces lo que te tienes que concentrar es quitarte las deudas. Entonces es por eso que todo depende de una cantidad de factores. De la manera como la pregunta está hecha es buena, pero es difícil de contestar sin tener números. ¿Por qué? Porque todo depende. Si debes poco y tienes los ahorros para eliminártela de una vez, hazlo. Ahora, si tus deudas son mucho más que los ahorros, entonces necesitas crear un fondo de emergencia porque si no te vas a endeudar más todo el tiempo. Entonces, tienes esa cantidad de factores que sin tener números, cifras, es difícil decirte, haz esto o mejor haz esto. Ahora, ¿qué es lo que debes hacer? ¿O qué te digo de una forma muy general? Es que debes tener un fondo de emergencia. Aún cuando tengas las deudas, tienes que crear el fondo de emergencia. Ese tiene que ser tu prioridad. ¿Y cómo lo creas? Lo acabo de contestar con la pregunta anterior, sacrificando.
Te tienes que sacrificar, tienes que eliminarte una gran cantidad de cosas para poder conseguir la mayor cantidad de dinero posible y tener ese fondo de emergencia. Porque si no lo tienes, vas a seguir endeudándote. Y la razón que estás endeudado es, una vez más, entiendan esto. Ojalá, hay veces que me gustaría ir por todo el mundo y abrir la cabeza y meterle aire fresco para que entiendan. Si tú estás endeudado, tienes que quitarte las tarjetas de crédito de encima. Tienes que dejar de seguir cogiendo crédito y comprando cosas en crédito. ¿Por qué? Porque no vas a salir de ahí si sigues haciendo lo mismo. Entonces, lo que tienes que hacer es parar eso de una bendita vez por todas. No te metas más en deuda. Y tienes que coger un fondo de emergencia, porque si no lo tienes, cualquier cosa fuera de lo normal, fuera de lo común que ocurra, es una cosa extraordinaria que pase. Si no tienes ese fondo de emergencia, vas a tener que acudir a la deuda una vez más. Y eso es lo que tienes que evitar a toda costa. Entonces, el fondo de emergencia es lo primero que te tienes que concentrar de hacer para saber que tienes ese dinero ahí. En caso de cualquier emergencia, eliminar todo lo innecesario y empezarte a concentrar en las deudas. Ahora, tienes un dinero ahorrado. La pregunta es ¿cuánto? Ese cuánto es, si es mucho más que las deudas, yo lo utilizaría y me quito las deudas y ahora todo el dinero que iba para las deudas, ahora lo ahorro otra vez. Pero ya te cortas todos esos intereses y te ahorras un dineral en intereses. Ahora, si es poco lo que debes, ahí está la cosa. Si es poco lo que debes, lo que tienes ahorrado es poquito. Entonces utiliza ese poquito para parte del fondo de emergencia y complétalo con el resto. ¿Me entiendes? O sea, es una cantidad de factores que tienes que jugar aquí, pero simplemente hay que tener un poquito de sentido común, de pensar correctamente, de poner las cosas en papel, con lápiz y papel, hacer los números y decir, joder, esto es lo que mejor me conviene. Entonces, lo primero que tienes que hacer es eliminar las tarjetas de crédito. Todo lo que sea crédito, elimínalo, córtalo. Concéntrate en conseguir el fondo de emergencia y para ello tienes que sacrificar todo lo que tengas que sacrificar. Y Dios santo, espero que la gente me esté escuchando y me escuche. Si estás endeudado, demanda esa situación en la que estás, que ahora el sacrificio es lo que tienes que hacer. Es sacrificar lo que tengas que sacrificar por el tiempo que sea necesario. Después, si tienes que cortar Netflix, si tienes que cortar la internet y si tienes que dejar de tomarte el cafecito en la calle por 6 meses, 9 meses, un año, hey, a lo mejor un año después de que salgas de deuda, lo puedes retomar otra vez. Pero antes de meterte en todo eso otra vez, aprende a ser un buen administrador, aprende a manejar el 90%. Para que no caigas en deuda una vez más. Pero yo pienso que haciendo todo eso te vas a dar cuenta y te va a entrenar a ti en cómo manejar las finanzas para que después de un año ya sepas, en ese problema no voy a volver a caer, en ese rollo no voy a caer. ¿Por qué? Porque ese sacrificio no me gustó mucho. Pero necesitas hacerlo por el periodo de tiempo que sea necesario. Si estás sin internet o por Netflix por 6 meses, 9 meses, un año, no va a pasar nada. Yo te garantizo, el mundo no se va a venir abajo y tú no te vas a perder de nada. No te preocupes. Lo que te tienes que preocupar es salir de deudas. No le debas nada a nadie. Entonces, es ahí lo que tú tienes que hacer, dónde te tienes que concentrar para que puedas salir adelante. ¿Ok? Entonces, okidoki. Seguimos adelante. Esta era la pregunta. La siguiente pregunta. Estas preguntas, no sé si es la misma persona haciendo las mismas preguntas o están en cierta relación. Dice, ¿cuánto dinero debo tener exactamente? Esa palabra exactamente, dime pastor, exactamente, en el fondo de emergencia. Bueno, esa es una muy buena pregunta y me alegro que la estés haciendo porque eso me da a mí entender de que quieres salir adelante y de que no quieres vivir más en deuda y que quieres tener ese fondo de emergencia. Ok, vayamos primer paso. El fondo de emergencia. Obviamente uno va paso a paso. Pero el primer paso es conseguir el fondo de emergencia que cubra
3 meses de todos tus gastos mensuales. Ahora, para tú saber cuáles son todos tus gastos mensuales, tú tienes que tener un presupuesto hecho. Porque no es simplemente el arriendo, los servicios y la comida y el transporte. No es solamente eso. Hay otra gran cantidad de cosas que entran ahí. Entonces, hay que saber crear un presupuesto. Y vuelvo y promociono las clases que da Palabra Pura. Toma las clases que ahí te enseñamos a hacer un presupuesto como debe ser. Yo les digo, vamos a tener un montón de gente tomando estas clases, Dios santo, porque mucha gente no lo ha hecho, da la impresión por todas estas preguntas. Son preguntas muy buenas, pero preguntas que se contestan en esa clase. Ahora, entonces, hay que hacer un muy buen presupuesto, completo. Una vez que tienes ese presupuesto hecho y tú miras el resultado final, por decir algo, vamos a decir que en pesos son 1.800.000. En dólares son $2.500 y si estamos hablando en euros, digamos que son 1.500, 1.200 euros, lo que sea. El punto es que la cantidad que sea de ese presupuesto total que tú tienes, entonces ahora tú lo tienes que multiplicar por 3, porque son 3 meses, y entonces ahora ese dinero es el mínimo que tú deberías tener en tu fondo de emergencia. La idea es que tengas eso inicial, lo tengas ahí y salgas de deudas. Trabajes ahora las deudas, sal de deudas, como te enseñamos a salir de deudas, sal de deudas. Y una vez que salgas de las deudas, es bueno que incrementes el fondo de emergencia. Y lo incrementes, esto ya depende de ti, pero que incremente a 6 meses o que incremente hasta 1 año. ¿Y por qué te digo eso? Es simplemente tranquilidad en caso de que algo pase, de que por alguna razón pierdas el trabajo, por alguna razón la compañía cierre, por alguna razón haya alguna alteración en tu vida, haya algo inesperado que ocurra cualquier cosa. Tú sabes que tienes 6 meses, 1 año de ahorros que no va a alterar nada en tu vida. Puedes seguir exactamente igual y te da tiempo suficiente a conseguir otro trabajo o hacer otra cosa. Y es por eso que el presupuesto tiene que ser completo. No solamente el arriendo, los servicios y la comida. Tiene que ser completo para que tengas todo lo que conlleva el vivir tuyo cubierto en ese fondo de emergencias. Entonces, si lo tienes por 6 meses, maravilloso y espectacular si llegas a 1 año. Y ese fondo de emergencia lo pones en una cuenta de ahorros que va generando un poquito de dinero, no te preocupes por eso, pero te da la tranquilidad a ti de que si algo ocurre, tienes ese dinero y no te vas a volver a meter en deuda nunca, jamás. ¿Estamos? Y bueno, hemos llegado una vez más al final de este programa. Espero que hayan aprendido una gran cantidad de cosas. Sigamos aprendiendo en un próximo programa. Así que bendiciones y nos vemos una vez más. Te invitamos a que te conviertas en un colaborador de nuestro ministerio Sembrando en Iglesia Palabra Pura Blaze. Haciendo esto, te vuelves participante de llevar la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a diferentes lugares. Vamos a fundaciones, escuelas, ancianatos y cárceles con el mensaje salvador. Además, nos ayudas a alcanzar al mundo hispano a través de la televisión a más de 60 países, donde nuestro programa de enseñanza sale semanalmente. Utilizamos todas las redes sociales, alcanzando con ellas continuamente personas con el mensaje de Jesucristo. También, sembrando en nuestro ministerio, participas de la gracia de dar a Israel, a quien también mensualmente apoyamos. Además, recibirás con tu siembra las enseñanzas del mes, de versículo por versículo de los miércoles y las enseñanzas de los domingos. Si deseas hacerte miembro de nuestro ministerio y participar de todas nuestras actividades, enseñanzas y clases exclusivas, escanea este código QR. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras enseñanzas, eventos y mucho más.